9:13 de la tarde, los profesionales sanitarios han vuelto a ser protagonistas durante estos días de nevada importante en la Comunidad de Madrid, debido a que están a pie de cañón en los hospitales madrileños y además en unas situaciones especiales, ya que debido a que la nieve cubría las carreteras, las calles, pues las personas que tenían que ir a trabajar no podían hacerlo y los que estaban ya dentro de esos centros hospitalarios pues han estado doblando y hasta triplicando turnos. En algunos casos, el domingo, trabajadores acudían a estos centros hospitalarios pues recurriendo a esquíes, sobre todo pues para acompañar a sus compañeros y dar ese servicio tan necesario. Hoy queremos hablar de este tema, también de las situaciones que están viviendo en centros de salud después de la nevada los profesionales sanitarios, con Jesús García Ramos, que es portavoz del sindicato SAPSE Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Fran, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues lo primero vamos a situar a los ciudadanos, justamente por lo que decía, ¿no? Digamos la última hora. ¿Están pudiendo llegar los profesionales sanitarios a los centros de salud, a los hospitales, después de esa nevada? Pues siguen teniendo muchas dificultades para llegar, porque después de la nevada que hemos visto durante el fin de semana, el gran problema que tuvieron tanto ayer como el que tienen hoy es el hielo. El hielo ha puesto muy peligroso el tránsito y todavía todas las calles no están despejadas, por lo que siguen teniendo problemas para llegar. Ayer vimos como muchos profesionales intentando llegar a sus centros de salud o a sus hospitales tuvieron accidentes, algunos con fracturas que tuvieron que ser atendidas en distintos hospitales y como de nuevo están dando el 100%, no, el 200% para poder garantizar la atención a nuestros ciudadanos, pero es cierto que está siendo muy difícil llegar a los centros actualmente. Uh-huh. Dice la Comunidad de Madrid que ya están todos los centros de salud abiertos, excepto 6 por problemas de habitabilidad. ¿Conoce usted cuáles son esos 6? No sabemos en concreto qué centros de salud son. Sí sabemos que no son 6. Esta mañana nos comunicaban que eran en torno a 120 centros los que hoy no habían abiertos, casi todo consultorios locales. Algunos en la zona norte, por ejemplo, Venturada o en la zona de la Cabrera, habían cerrado muchos consultorios que no habían podido abrir por el temporal. Y es de esperar que durante el día de hoy pues, se reduzca horarios en muchos de ellos a las 5 de la tarde. El gran problema que están encontrando ahora mismo, aparte de los accesos, es que están fallando los sistemas de climatización, de calefacción en muchos centros de salud y los profesionales están expuestos a temperaturas en las que no se puede dar asistencia sanitaria. Por debajo de 17, de 15 grados, en algunos casos nos han mandado termómetros por debajo de 9 y así no se puede atender con garantías a la población porque no se garantiza ni la seguridad del usuario ni la seguridad del profesional. Esto es algo que venimos arrastrando desde hace tiempo. Es verdad que se está trabajando mucho desde la Gerencia de Atención Primaria, de la Dirección de Obras, para intentar subsanarlo, pero el gran problema es que en atención primaria, en los centros de salud, hace falta una inversión importante por parte de la Comunidad de Madrid para mejorar todas estas infraestructuras. No podemos Uh-huh. estar poniendo parches continuamente. Uh-huh. Quería preguntarle también por otra situación que se está dando desde que llega la nevada, los ciudadanos un poco saltándose las recomendaciones que se hacen desde las autoridades sanitarias, salen a la calle para disfrutar de la nieve, pero también algunos se resbalan, tienen caídas. ¿Se han encontrado ustedes con un mayor número de estas incidencias que llegan a los centros de salud? Sí, en los hospitales. En los hospitales ayer se incrementó el número de atención a personas con traumatismo y se saturaron muchas de las urgencias de nuestros hospitales por atención a este tipo de problemas. Las personas que han intentado ir al trabajar se puede entender que puedan tener un resbalón, un accidente, pero es verdad que todas las personas que han salido por ocio a la calle, pues al final han sufrido accidentes, además sin tener en cuenta que la atención urgente por parte de ambulancias, otro tipo de medios, era muy difícil precisamente por la dificultad para circular. Hay que pedir a la población responsabilidad como lo que ha tenido con el COVID y a estos pocos que no son responsables decirles que por favor que piensen que nuestros hospitales, nuestros centros de salud ya tienen bastantes dificultades en plena escalada de casos COVID y además con este temporal como para además tener que añadir el tener que atender traumatismos porque no hemos sido capaces de quedarnos en casa. Uh-huh.
No, ahora que lo comenta, claro, es que se están sumando circunstancias, ¿no? Estamos con esta nevada que todavía da problemas para llegar a los centros a los hospitales, a los centros de salud sobre todo. También tenemos ese aumento de casos. Ustedes obviamente siguen con todo el trabajo, ¿no? De seguimiento de positivos, el llamar a la gente que ha dado positivo para saber qué está haciendo la cuarentena, para saber cómo están. Y bueno, pues se suman estas otras circunstancias debido a la nevada. Claro, todo es se han sumado una serie de circunstancias que están poniendo en dificultades a nuestro sistema sanitario, lógicamente. Hemos visto el incremento de casos, el seguimiento telefónico, como bien dices, que hay que hacer a estos pacientes, el rastreo, etcétera, y que a todo esto hay que sumar ahora mismo pues, la presión asistencial que suponen los traumatismos y además la dificultad y el cansancio que están sufriendo nuestros profesionales que han tenido que doblar y triplicar turnos desde el viernes en hospitales, en centros de salud, en las residencias de ancianos, en la atención, en la sanidad privada igualmente, en todos los ámbitos donde hay profesionales sanitarios han tenido que doblar y triplicar turnos. Y al Ujú. final estamos ahora intentando conseguir que haya algún tipo de reconocimiento o de compensación, porque llevamos atendiendo desde marzo la pandemia COVID y todavía en la Comunidad de Madrid no hemos recibido ningún tipo de gratificación por ello. Ujú. Hace una semana hablábamos con un compañero sanitario también sobre el tema de la vacunación COVID-19, ¿no? Que se reclaman desde el sindicato SAPSE de enfermería y otros sindicatos que se hagan desde la atención primaria. Nos comentaba hace una semana que todavía no les habían pasado el plan a los centros de salud, ¿no? Para poder hacer esa vacunación. ¿Ha llegado ya ese protocolo, ¿no? Para poder hacer esa vacunación y también las vacunas. Actualmente solo sabemos lo que están haciendo en residencias, en centros sociosanitarios, que se está empezando a vacunar también a profesionales sanitarios, pero todavía no tenemos claro ni un documento que nos especifique cómo va a ser el plan de vacunación a la población. Esto es algo que a estas alturas es muy preocupante. Nuestros profesionales, las enfermeras, los enfermeros están acostumbrados a llevar a cabo campañas de vacunación masivas, como ha sido la de la gripe, por ejemplo, este año, pero claro, es algo que se organiza con tiempo y que ya está planificado. Es importante que quede claro cómo se va a vacunar a la población antes de empezar la campaña de vacunación, porque si no puede ser un caos. No, no, es que además todo eso hay que organizarlo, porque claro, ahora las prioridades son vacunarles a ustedes, los sanitarios, las personas de riesgo, se han empezado por residencias, pero claro, el resto de la población está preguntando, bueno, ¿y cuándo me toca a mí, no? ¿Cuándo me van a llamar, no, para hacer esa vacunación? También quería preguntarle, teniendo en cuenta que ya desde las autoridades políticas, ayer escuchamos a Fernando Simón hablando de que se empieza a notar ya ese aumento de contagios, la tercera ola, el tema del personal en centros de salud para atender esas circunstancias, también en hospitales, los recursos. ¿Tenemos novedades? ¿Hay aumento de personal? ¿Les han comunicado si se va a poder tener más personal para enfrentarse a esa situación? A día de hoy no. A día de hoy tenemos los mismos profesionales que teníamos antes de Navidad y es con los que vamos a tener que hacer frente a todo lo que venga si no se pone remedio. Estamos sufriendo muchas bajas de profesionales por distintos motivos. Hay profesionales que están renunciando a sus contratos para irse a otras comunidades donde les ofrecen algo más estable y tenemos que tomar medidas ya para poder garantizar que en la Comunidad de Madrid hay suficientes profesionales de enfermería, fisios, matronas, etcétera, para hacer frente a esta tercera ola, que yo creo que realmente la segunda ola nunca acabó, es como una prolongación, pero bueno, llamémosle tercera ola. Con los efectivos actuales, hacer frente a todo lo que tenemos ahora mismo encima de las espaldas de estos profesionales es difícil y sobre todo si no se organiza. Hay veces que nos quejamos de falta de profesionales, que es cierto que faltan, pero también falta organización. Creo que si organizáramos y coordinásemos mejor los profesionales que tenemos, sería más fácil hacer frente a todas estas vicisitudes que van surgiendo. Pues Jesús García Ramos, portavoz de SAPSE Madrid, recordamos Sindicato de Enfermería, gracias por atender nuestra llamada y contarnos todas estas circunstancias que están viviendo. Suerte y sobre todo ánimo a todos los profesionales sanitarios que nos cuidan. Sí, desde luego que hay que animarles porque no podemos seguir tirando solo de la vocación. Son profesionales y no pueden estar haciendo ciertas cosas como doblar o triplicar de forma altruista. Hay que reconocérselo. Pues gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.